compartir un poquito de lo que nos gusta. Claro, claro que sí. Muy bien, Carlos. Entonces, vamos a hablar un poco de las fisuras, las fracturas. Llega un paciente, tenemos que determinar qué tipo de patología tiene, si tiene o no tiene una fisura, una fractura. ¿Cuál es el comportamiento que debe dar, que debemos hacer desde un inicio, ¿no? Pues bien, mira, existen algunos datos radiográficos de algunas que nos pueden hacer sospechar en alguna fisura, ojos radiográficos primero, ¿no? Y pues hoy en día que tenemos esta posibilidad de ver el órgano dentario, la raíz en 3 dimensiones, o sea, el CBCT, pues nos da otros datos, otros tipos de patrones de pérdida ósea que son compatibles con. Porque muchas veces pensamos que es así de fácil, pensamos que es enviar una solicitud de una tomografía y pensamos que teniendo la tomografía vamos a ver claramente la fisura y ya está, lo vamos a descartar y tal. Y yo siempre les digo a los alumnos y cuando doy algún curso, algún taller, que si fuera así de fácil, pues todo el mundo lo haría, sería algo muy sencillo. Entonces, normalmente lo que vemos es que el comportamiento de este tipo de patologías a menos de que, que esté desplazada completamente, es decir, a menos que esté abierta y que la diástasis entre los fragmentos sea muy grande, pues no vamos a ver nada en la tomografía, ¿no? O sea, no vamos a ver eso. Pero sí vamos a ver patrones de pérdida de hueso que van a acompañar a esta patología. Como te decía, en radiología tenemos algunos datos o algunos signos que uno que me gusta resaltar a mí mucho, porque yo me equivoqué muchas veces por no saber este tipo de imagen, yo siempre me gusta llamarla como una imagen en triángulo invertido a nivel de la cresta. Es decir, normalmente las crestas las tenemos siempre pues a cierto nivel, pueden estar de repente un poquito más achatadas, pero cuando tenemos la imagen al revés, sí, que tenemos que la pérdida ósea va así hacia abajo y tenemos una cresta invertida, ahí deberíamos de ser muy cuidadosos al sondear, porque seguramente si sondeamos ahí, la sonda se va a ir. Esto es indicativo radiográficamente de una posible fisura. Y como también siempre me gusta mencionar, eso es un signo, ¿no? No quiere decir que todas las crestas que veamos así invertidas, digamos, es fisura y saquemos todos los dientes, porque pues no, tenemos que acompañarlo de varias otras cosas, tanto clínicas como seguir buscando algo más imagenológico, ¿no? Claro, el tema de de seguir el trayecto óseo, ¿no? También hay unas imágenes que se ven en J, Exacto. ¿no? Ese Este, tipo de, ese sí, sí. tipo de imágenes como longitudinales a la raíz, normalmente siempre van acompañadas de esta triángulo invertido. Lesiones laterales, por ejemplo, lesiones a nivel de furca o a nivel de tercio medio de una raíz en un molar, ¿no? Normalmente no tendría nada que hacer ahí. O sea, si es una lesión lateral en un anterior, pues pudiera pensar que pudiera haber allí algún conducto lateral, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una imagen lateral también radiográfica a nivel de un anterior y justo coincide con donde termina un poste, pues ahí Ah, también ya sí, tendríamos que estar sí, ya estamos. preocupados, Claro, ¿no? claro. Y en relación al manejo clínico, lo fundamental es tener una sonda, ¿no? Claro. Sonda y saber sondear, porque a veces, no sé, bueno, yo esto se lo escuché al doctor Rubén Rosas, a mí, por ejemplo, me enseñaron a sondear, pues, normal, pero sin anestesia, ¿no? Y por ahí nos decía el doctor que un buen sondaje va con anestesia, porque entonces si A no, mí. si no, lo que pasa es que, pues, entramos muy poquito hasta donde el paciente empieza a sentir un poquito de incomodidad y hacemos muy poquito, pero en realidad no hacemos presión. Y el sondaje va con un poco de presión para justo sentir la cresta bueno, la parte ósea, que la sonda tope en la parte ósea. Y muchas veces cuando hay un inicio de una fisura, pues la cresta ósea se empieza a destruir, pero todavía queda algo de ella. Entonces, si sondeamos sin anestesia, vamos a sentir como el tope con el hueso, pero en realidad ese hueso, si yo hiciera un poquito más de presión, se iría. Entonces, por eso es importante hacerlo bajo anestesia, o sea, anestesiar el área para poder hacer ese sondaje bien hecho y en base a eso, pues decidir si hay o no sondaje puntual en una sola zona, que eso nos pudiera indicar también una posible fisura. Claro, a mí me han enseñado que cuando hay pérdida de lámina dura, hay enfermedad. Si no hay pérdida de lámina dura, es una reabsorción por oclusión probablemente, ¿no? Sí, Por total. bruxismo, ¿no? Todo eso. Y, Lo fundamental es entender la pérdida de lámina dura. y lo acabas de decir muy bien. O sea, cuando hay pérdida es enfermedad. Y yo siempre les digo, bueno, a final de cuentas, la fisura es una enfermedad periodontal.
Por eso es importantísimo tener la sonda, porque justo por ahí están entrando pues, las bacterias o los microorganismos y es algo que ocasiona esta pérdida ósea. Ujú. Sí, claro que sí. ¿En qué momento tú consideras usar una tomografía al momento de descartar una fractura o ya no la consideras la tomografía? Bueno, por ejemplo, si radiográficamente el paciente tiene más de 3 signos clínicos entre clínicos y radiográficos, normalmente yo ya pues sé o estoy muy seguro que es una fisura. Signos clínicos, pues pudiéramos hablar, por ejemplo, un tracto sinusal, un tracto fistuloso muy a la parte cervical, muy arriba, ¿no? Signos clínicos, ¿qué más pudiera ser? Bueno, dolor justo solamente a la presión, pacientes solamente cuando ocluye. Ahora, signos radiográficos pudiera ser justo la pérdida crestal y esta lesión en forma de J, ¿no? Entonces, cuando el Claro. paciente presenta 3, 4 cosas de estas, pues yo le digo, mira, yo te puedo afirmar que tu diente está fisurado, Ujú. ¿sale? Pero no descarto de todos modos la tomografía. Y entonces yo les digo, siempre trato de vendérselos así, les digo, ok, yo te puedo afirmar que el diente ya está fisurado. ¿Cómo te piensas rehabilitar? ¿No? Y entonces el paciente normalmente dice, ¿qué sería lo mejor? Entonces ya tú le dices, un implante. Y para el implante vas a necesitar la tomografía. Entonces ve a hacerte la tomografía y yo con esto puedo estar 100% libre de dudas y nos sirve a los dos. O sea, me sirve para terminar de firmarte tu diagnóstico y te sirve a ti para el proceso que sigue, que sería la colocación de tu implante. Dime una cosa, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir la tomografía para que tú digas, bueno, aquí evidentemente, bueno, no se ve, quizás no la puedo ver con la tomografía, pero esta tomografía sí me va a ayudar, porque a veces te van a una tomografía y se le ve la clavícula al paciente y tú dices, no, aquí hay un problema. Sí, sobre todo recordar que si estamos hablando de endodoncia, estamos hablando de algo pequeñito. Siempre queremos ver cosas muy finas y muy pequeñas, algún conducto lateral o algún conducto que está obliterado, en este caso alguna fractura o fisura. Y como decíamos, si es una fractura, muy probablemente la voy a poder ver porque ya los fragmentos están separados. Pero si es una fisura, eso me va a costar mucho más trabajo. Entonces, pues importante justo cómo pedir la tomografía. Entonces, pedir una tomografía de FOV pequeño, de campo limitado, lo más chiquito que se pueda. 5x5, 4x4, me pudiera valer. ¿Qué más? Si el paciente tiene artefactos metálicos, cuidado con los artefactos, porque justamente vamos a tener una imagen con mucho artefactado y de repente el artefactado pues se nos puede confundir. El artefacto, básicamente su definición es algo que es artificial, artis artificial y actum efecto, ¿no? Y entonces es algo que no existe, pero que yo lo estoy viendo en la imagen. Y esto lo puede causar normalmente, bueno, hay muchas cosas, pero normalmente dos. Primera, movimiento del paciente durante el estudio. Y segunda, que es la que más nos pasa a nosotros, es objetos de alta densidad que tenga el paciente. Entonces, si el paciente ya tiene una corona metálica en ese diente, si tiene un implante a un lado, si tiene un poste colado también en ese diente o el material endodóntico, todo eso nos va a generar artefactos, ¿no? Porque es un objeto de alta densidad. Entonces, ¿cómo lo podemos reducir? Pues ahora ya los equipos de tomografía tienen un filtro para ese artefactado. No me encanta tanto en realidad porque siento que se ve como muy, ¿cómo te puedo decir? Pues muy falsa la Mucho imagen, fin. pero más bien, sí, pero más bien me gustaría, pero más bien me gustaría entonces, hay dos cosas en cómo trabaja el tomógrafo, trabaja o dos cosas para tener una buena imagen, el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿no? Entonces, el kilovoltaje, se lo explico así, siempre va a tener que ver con la fuerza o la calidad que tenga ese disparo o esos rayos X, y el miliamperaje va a tener que ver con la cantidad de rayos X que estoy aventando. Entonces, si es un paciente que tiene mucho artefacto metálico, yo sugeriría, o lo que se sugiere es subir el kilovoltaje, es decir, Mm. mandar un muy buen disparo, muy potente, pero bajando el miliamperaje, con Ah, mira, poquitos mira, mira. rayos, Sí. porque si no, esto por regla siempre tiene que ser inversamente proporcional, es decir, yo no Ujú. puedo subir los dos, porque entonces voy a tener una imagen con quemada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo no puedo subir Ya, los dos. Si subo claro. el miliamperaje, tengo que bajar el kilovoltaje y viceversa. En este caso, en pacientes que tengan muchos artefactos metálicos, lo aconsejado es subir el kilovoltaje. Yo necesito mucha potencia, necesito mucha calidad de ese disparo, pero necesito 2 o 3 nada más rayos que lleguen y contacten con ese objeto. Porque si yo subo el miliamperaje y mando muchísimos rayos, todos esos rayos que yo mande van a chocar con esos objetos de alta Claro. densidad, llámese implante, llámese gutapercha, tal,
y todos esos que chocan me van a formar este artefactado, que son los típicos rayos de sol, típicas, como, sí, se ve como rayos de sol, como aros alrededor, Eso te y iba a esto me puede preguntar. esconder una patología. Ajá, eso te iba a preguntar. A veces en el perno se ven los rayos de sol que son hipodensos y uno dice, ahí está la fractura. Pero no, pues es el problema del artefacto, ¿no? Que tiene que está presentando la imagen, ¿no? Totalmente. Y un tip, por ejemplo, para cuando tengamos duda de, híjole, pudiera ser esto hipodenso que estoy viendo, pudiera ser un artefactado o es en realidad alguna patología, yo siempre que tengo duda, me alineo, o sea, alinear todos los planos en ese mismo punto. Es decir, aunque me vaya a salir un poquito del diente o no, en esa línea que ustedes ven hipodensa, ahí alineen todos los planos, todos, ¿sí? Tanto el corte sagital, como el coronal, como el axial. Y entonces, de esa manera voy a poder ver si en realidad, es más, si yo los alineo todos ahí en un mismo punto y veo en realidad ¿cómo te quiero decir? Que no tengo en realidad esa como pérdida, por ejemplo, si en axial, pues es muy típico que en axial tenga una raíz y yo vea esos artefactados, ¿no? Mm. Entonces, yo me coloco en axial, donde veo esa línea hipodensa y alineo todos mis planos. Si en el corte coronal y el sagital el hueso se ve bien, eso es un artefacto. Ahora, si en el Ah, corte ya. sagital o coronal hay una pérdida ósea, Ujú. eso puede ser una fisura. Ah, Eso puede ser ya, una ya. fisura. Claro, no, bueno, claro, porque ahí ya estás utilizando la tomografía como debe ser. O sea, Claro, ya te está yendo a los tres planos, pues, exacto. ¿no? Claro, porque a veces nos quedamos en la imagen del destello y decimos, aquí está la fractura, y bueno, y el diente se va para acá, y después sacamos el diente y estamos buscando y no Y no hay, hay nada. no hay nada, y es más, el hueso está pero liso, lo sacas con ligamento Sí, periodontal, ¿no? exacto. Pero claro, ese es el problema. Me ha gustado lo de también el miliamperaje, me ha gustado mucho eso, me ha llamado mucho la atención. Mira, a mí me lo explicaron así en el posgrado y se me hizo de una manera muy fácil de entenderlo. Como si esto fuera una bala, siempre lo platico así, si tengo una diapositiva con una bala de cacería, ¿no? Y entonces sabemos que una bala de cacería dentro tiene balines o tiene perdigones o tal, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el kilovoltaje es la pólvora, ¿sí? Es la pólvora, es decir, el kilovoltaje tiene que ver con cuánta pólvora tiene esa bala, de qué calidad es esa pólvora, ¿vale? Y el miliamperaje va a tener que ver con cuántos balines tiene esa bala adentro. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, digo, imagínense que yo voy de cacería, tengo un venado por allá y quiero matarlo para, no sé, para comer su carne o para decorar mi sala acá con la cabeza o algo. Si Ujú. tengo muchísima pólvora en esa bala, mucha, y tengo muchísimos perdigones y le disparo, ¿qué va a pasar con ese venado? Pues va a explotar. O sea, van a ser tantos que en realidad no voy a poder rescatarle nada. Entonces tengo que jugar siempre con los valores y hacerlos que sean, si subo uno, bajo el otro y viceversa. Claro, claro, sí, también ahí es donde llama bastante la atención. Ahora, lo otro también es cómo enseñarle al paciente, porque a veces hay pacientes que tienen el diente fisurado, pero no tienen caries. Y cómo toca explicarles que lo va a tener, perdón, fracturado, que va a tener que perder ese diente fracturado, que no tiene caries, porque a veces el paciente dice, pero no, pero si está sano, ¿no? Y toca explicarle eso, que es la parte más difícil, ¿no? Sí. Mira, afortunadamente con la imagenología lo hace un poquito más sencillo. Eh, Muchas veces existen, como te decía, patrones de pérdida ósea que podemos ver en la foto. Hay uno que me gusta mucho, que es algunos de los comunes, que es justo la ausencia de hueso en la parte bucal o en la parte vestibular, ¿no? Es una ausencia ósea de toda una tabla completamente. Entonces, la reconstrucción volumétrica no me sirve, ojo, no me sirve para diagnosticar, porque yo no puedo hacer un diagnóstico basado en una reconstrucción. Yo hago un diagnóstico basado en los tres planos, ¿sí? Pero no en una reconstrucción. Pero la reconstrucción volumétrica me sirve mucho para comunicarme con el paciente, porque el paciente de repente no entiende de grises y de negros y de blancos, y él no sabe de eso. Pero si yo le enseño una figura, él es más fácil que lo entienda. Entonces, Un esqueleto. en la reconstrucción volumétrica es muy fácil de repente que él pueda ver que no tiene hueso. O sea, decirles que mira cómo todo tu hueso viene acompañando los dientes y aquí tengo ausencia de la tabla. Y aunque no esté viendo la fisura, esto es un indicador de... Y luego a lo mejor clínicamente le meto la sonda y obviamente se va a ir completo. Y entonces le explico, le digo, mira cómo de este lado no entra y con un espejo. Y mira cómo de este lado sí. Sí, está entrando. Entonces, él lo va entendiendo. Y como decía por aquí el doctor Jorge Coronel, que nos hizo favor de hacer un comentario, pues sí, hay que explicarle al paciente. Oye, lo siguiente que yo le diría es,
pero es que ¿cómo se me fisuró si no tengo caries? Yo lo siguiente que le diría es, aprieta sus dientes y la mayoría te va a decir que sí. Sí. Entonces dices, es que el bruxismo, pues claro que puede generar esto. Mira, claro, el paciente que tiene las fracturas o hay fisuras, él sí sabe que aprieta. Claro, por eso es más fácil comunicarse porque decirle, a tú aprietas los dientes, sí, o me han recomendado ya hace años que use una férula, pero no la he usado. Bueno, ahí están las consecuencias y tú ya te puedes comunicar mejor con el paciente, más que todo cuando hay este tipo de características. Carlos, mira, el tiempo se ha terminado tan rápido, ya falta un solo minuto. Vamos a terminarlo porque es mejor compartirlo en 15 minutos porque todo el mundo lo ve cuando es 15 minutos, cuando es una hora no lo ven, pero en 15 minutos sí lo están viendo. Gracias por estar acá, pero vamos a escuchar tus palabras finales. Mira, pues un resumen rapidísimo sería justo esto, signos clínicos, tracto sinusal cervical, sondaje puntual. Signos radiográficos, pérdida ósea crestal y una lesión en forma de J. Tomográficos, ausencia completa de la cortical bucal, zona hipodensa justo en la terminación de un poste, desprendimiento de la cortical, de la raíz del diente, cuando vemos ese desprendimiento, hasta donde se desprenda, hasta ahí llega la fisura, y nada, pues obviamente pacientes bruxistas, dientes con endodoncia sin protección cuspidea, o sea, todo eso nos tiene que ir prendiendo los ojitos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí, yo estoy muy agradecido. Todos estamos muy agradecidos con lo que nos has brindado en este breve tiempo, pero creo que le vamos a poder sacar provecho a estos 15 minutos. Gracias, Sí. ¿ah? Gracias a ti por la invitación y cualquier duda, ahí estamos al pendiente en Ya las nos redes. estamos viendo muy pronto, Respondemos. probablemente te vuelvo a invitar porque son 15 minutos y a ver si por ahí nos puedes expresar algún casito que hayas tenido o que nos puedas contar Claro que cómo sí. lo resolviste. Gracias, Carlos. Ya, buenas Claro que sí, noches, hasta amigo. luego. Saludos, buenas noches. Saludos, doctor Jorge, saludos.